Hermanos, reunidos una vez más, no olvidemos el motivo que nos ha traído a esta celebración. Dar gracias a Dios por todos sus dones. La unión entre los esposos, de la que escucharemos en la palabra de Dios, y la salvación obrada por Cristo, son el centro de nuestra celebración. Ambas cosas son fuente de vida para el hombre. Y que esa unión indisoluble sea signo del amor y unión que debe existir entre todos los que forman una comunidad cristiana. De pie para recibir a Fray Luis Olmo de la parroquia de Santa Clara en Carolina. Qué bonito contemplar el firmamento y saber que existe un Dios tan poderoso que con amor ha creado cielo y tierra y todito le quedó maravilloso. Gloria, gloria, aleluya, mi alma alaba al Señor. Gloria, gloria, aleluya, mi Rey, mi único Salvador. Cuando miro los jardines tan hermosos que florecen al llegar la primavera, siento el gozo de tu amor, Padre glorioso, y mi espíritu se alegra en tu presencia. Gloria, gloria, aleluya, mi alma alaba al Señor. Gloria, gloria, aleluya, mi Rey, mi único Salvador. Gloria, gloria, aleluya, mi alma alaba al Señor. Gloria, gloria, aleluya, mi Rey, único Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Venimos a celebrar la Eucaristía, pero también venimos a celebrar la vida. No puede haber una disociación entre vida y Eucaristía. Al contrario, debe ser una que nos lleve a la vida y la otra que también nos celebre esa vida que todos tenemos, con sus pros y con sus contras, como cada quien es. Hoy estaremos viendo una figura importante e interesante dentro de la historia de la salvación, que es el profeta Ezequiel. Así que vamos a encontrar siempre muchas personas muy distintas y cada quien tratando de vivir la fe de la mejor manera posible. La Eucaristía, la palabra, nos ayudan en ese intento, y por eso en cada Eucaristía pues tratamos de aprender de esos personajes que la Biblia, que la historia de la salvación nos ha presentado. Comenzamos entonces nuestra celebración poniéndonos delante del Señor para reconocer su misericordia, su compasión. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, derrama sobre tu pueblo suplicante tu misericordia, y ya que nos gloriamos de tenerte como Creador y Señor, renueva en nosotros la gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Un símbolo peculiar sirve a Ezequiel para recordar al pueblo su infidelidad y dudas con el amor incansable de Dios. El amor de Dios está siempre dispuesto a perdonar porque es inagotable. No podemos olvidar que somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, denuncia a Jerusalén sus abominaciones, diciendo, así dice el Señor, Jerusalén, eres cananea de casta y de cuna. Tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Fue así tu alumbramiento. El día en que naciste, no te cortaron el ombligo, no te bañaron ni frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, haciéndote uno de esos menesteres por compasión, sino que te arrojaron a campo abierto, asqueados de ti, el día en que naciste. Pasando yo a tu lado te vi, chapoteando en tu propia sangre. Y te dije mientras yacía en tu sangre, sigue viviendo y crece como brote campestre. Creciste y te hiciste moza, llegaste a la sazón, tus senos se afirmaron y el vello te brotó, pero estaba desnuda y en cueros. Pasando de nuevo a tu lado te vi, en la edad del amor. Extendí sobre ti mi manto, para cubrir tu desnudez. Te comprometí con juramento, hice alianza contigo. Oráculo del Señor, y fuiste mía. Te bañé, te limpié la sangre, y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de marsopa, te ceñí de lino, te revestí de seda. Te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos, y un collar al cuello. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en las orejas y diadema de lujo en la cabeza. Lucías joya de oro y plata y vestido de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas guapísima y prosperaste más que una reina. Cundió entre los pueblos una fama de tu belleza, completa con las galas con que te atavié. Oráculo del Señor. Te sentiste segura de tu belleza y amparada en tu fama fornicaste y te prostituiste con el primero que pasaba. Pero yo me acordé de la alianza que hice contigo cuando era moza y haré contigo una alianza eterna para que te acuerdes y te sonroje y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza cuando yo te perdoné todo lo que hiciste. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Has cesado tu ira y me has consolado. Has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré.
porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Has cesado tu ira y me has consolado. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Has cesado tu ira y me has consolado. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadla a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Has cesado tu ira y me has consolado. Has cesado tu ira y me has consolado. La voluntad de Dios es clara. Los hizo varón y hembra. La misma naturaleza del hombre y la mujer los impulsa a una unidad total. La raíz del matrimonio nace en la voluntad de Dios. De pie, para la lectura del Evangelio, antes cantemos el aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Acojan la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que son, y les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con esto, solo los que han recibido este don.
Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos ha llenado de paz y de amor. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos ha llenado de paz y de amor. La primera lectura continúa esta serie de lecturas del profeta Ezequiel y quisiera aprovechar un poco esta oportunidad para hablar sobre este profeta, aunque el evangelio de hoy es muy importante, ya lo hemos tratado en otras ocasiones. A mí me gustaría un poco fijarnos en esta figura de Ezequiel, que a veces poco conocemos del Antiguo Testamento. Hace poco leía sobre otras figuras, Sansón, y un poco hacía la comparación con Jesús. Y es interesante cómo muchos de los personajes bíblicos son antecedentes de lo que será Jesús, cada uno con sus diferentes situaciones. Bueno, de Ezequiel, lo más que viene a la mente de las personas, si es que hemos conocido algo del profeta Ezequiel, es que quizás posiblemente algunos lo consideraban un enfermo mental. Hoy que estamos con tanta poca higiene mental, bueno, pues quizás se acomodaba bien a nuestros días. Pero parece que no es tanto, o por lo menos hay situaciones que nos ayudan a entender un poco la profecía de Ezequiel. Ezequiel vive más o menos en el siglo V antes de Cristo, es el 623, por eso como contamos para atrás, ya podemos decir que entra, bueno, siglo VI, mejor dicho, entrando para el siglo V, y estaba desde niño siendo preparado para cuando cumpliera los 30 años, que era lo normal, que era lo que se usaba en aquel tiempo, se convertiría en sacerdote del templo de Jerusalén. De tal manera que Ezequiel es una persona preparada, tenía conocimientos vastos de la política de su tiempo, conocía muy bien los vaivenes de los diferentes imperios de su tiempo. En aquella época de él, los asirios comenzaban a declinar, un imperio que había sido tan terrible y tan tremendo, comenzaba a declinar y subían dos potencias que eran Egipto y Babilonia. De hecho, Babilonia será la que más adelante, en el 597, conquiste Jerusalén y venga el famoso destierro de Babilonia, como todos conocemos. Pues miren, Ezequiel vivió antes del destierro y vivió después del destierro. Pues no pudo entonces llegar a ser sacerdote del templo por esta destrucción de Jerusalén y luego también del templo, de tal manera que toda la preparación que tuvo pues quedó de alguna forma truncada en cuanto al final de esta preparación, que era el sacerdocio. Sin embargo, en una visión, Ezequiel recibe un mandato de Dios, esto antes del destierro. Una visión terrible, una visión muy dura, porque en esa visión le comunicaba precisamente la destrucción que vendría sobre Jerusalén. Le tocaba además anunciarlo a la gente incrédula, que jamás pensaban que el templo sería destruido. Por lo tanto, era una misión difícil, de unos malos augurios a un pueblo que no reconocía esa destrucción futura, ni siquiera la pensaba. Y no solamente eso, sino que además de anunciar la destrucción, le tocaba también decir que eso era voluntad de Dios.
y que Dios incluso se alegraba con la situación, con aquella crisis que le vendría al pueblo. Así que la misión no era para nada fácil para aquel joven, porque era joven todavía, que le toca entonces anunciar destrucción, y lo anuncia como una especie de cosa buena para lo que vendría para el pueblo, ese pueblo que sería desterrado por tantos años en Babilonia. Lo que más fascina de este profeta, y que es lo que hace pensar un poco en que estaba un poquito loco, son las acciones simbólicas que realizaba. Uno dirá, bueno, pero es que también los demás profetas, por ejemplo Isaías, realizaban acciones simbólicas y no por eso se pensaban que estuvieran locos. Lo que pasa es que los demás profetas usaban acciones simbólicas, que era una manera también normal de predicar, pero no frecuentemente, sino de vez en cuando. En cambio, Ezequiel tiene un montón de ocasiones donde no predica de palabras, sino que predica con acciones simbólicas. Y veamos qué acciones simbólicas. Se comió un libro que estaba escrito en las páginas por atrás y por delante, y aplaudía, pataleaba y gritaba ante la gente, como celebrando lo que iba a ocurrir. Ya les dije que le tocaba anunciar que eso era voluntad de Dios. Jugaba a la guerra con un ladrillo donde dibujaba objetos de combate. Se afeitaba la cabeza y la barba y prendía fuego a sus cabellos, un poco presentando lo que iba a ocurrir con el incendio de la ciudad. Comía comida quemada, también anunciando ese incendio. En una ocasión permaneció en su cama por meses, inmóvil, sin ninguna actividad y silencioso, señalando así la inmovilidad de los judíos que iban a sufrir. Comía su comida en pequeñas cantidades, como señalando la hambruna que vivirían los habitantes de Jerusalén. Se disfrazó de desterrado, hizo un agujero en el hoyo de su casa, de la pared de su casa, y salió por él, diciendo: así también el rey saldrá por un agujero que hará en las murallas de Jerusalén, cuando iba a ser luego arrestado. Por todo esto se pensaba que Ezequiel tendría alguna personalidad un tanto desequilibrada, con alguna patología psíquica. Algunos hablaban de esquizofrenia paranoide, otros hablaban de psicosis, otros hablaban de trastorno depresivo disociativo, según los análisis de algunos psicólogos. Algunos piensan que sus capítulos del libro de Ezequiel son como una especie de un diario de un enfermo. Interesante todo esto. Ahora, ¿por qué todos estos gestos extraños? Y hay uno que se me olvidaba. Cocinaba sobre excrementos humanos, un poco para hacer ver la terrible situación en la que caerían los judíos. ¿Por qué teatralizaba tanto su mensaje? Pues algunos piensan, bueno, para llamar la atención. Isaías lo hizo en algún momento paseando desnudo por las calles de Jerusalén. Se puso unos cuernos de hierro anunciando un triunfo militar sobre los amorreos, sobre los arameos. Jeremías rompió una jarra de cerámica en la entrada de la ciudad, también anunciando. Oseas, con su vida misma, lo hemos visto hace unas semanas atrás, se casa con una prostituta, sufre la infidelidad de su esposa para recordar la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Y así por el estilo. Pero las pantomimas de este profeta eran más grandes, eran mayores. Incluso se golpeaba el muslo como para decir todo lo que iban a sufrir los israelitas. En una ocasión Ezequiel cayó al suelo, perdió el sentido, sufrió un arrebato extático, quedó abatido, atontado, deshecho, aturdido, y se le perdió la voz, se quedó sin voz. O algunos dicen que quizás con algunas muy fuertes dificultades para hablar.
Aquí tenemos una primera gran razón por la cual acude a gestos y no tanto a palabras, porque no podía hablar. Una experiencia tan abrumadora como la que él sufrió, con un mensaje tan terrible y un encargo tan durísimo, lo hace un poco desequilibrar, a cualquiera lo podría desequilibrar. Sus acciones simbólicas fueron entonces el recurso que utilizó antes de que luego recuperara su voz ya estando en el destierro. Al morir su esposa, él no hizo duelo, porque diría que los israelitas no podrían llorar la destrucción de Jerusalén, ni siquiera hacer duelo por la ciudad. Pero después de recobrar la voz, el profeta desarrolló su capacidad creativa tremenda a través entonces del discurso, a través de la palabra. Entonces escribe. Hoy hemos escuchado ese largo discurso que hemos escuchado con atención, y si lo escucharon con atención se habrán dado cuenta de las imágenes tan interesantes que utiliza Ezequiel, y así a lo largo de todo su libro. Voy a leer un poquito en algún momento en donde se dice algo que realmente, creciste y te hiciste moza, llegaste a la sazón, tus senos se afirmaron y el vello te brotó, pero estabas desnudas y en cueros. Pasando de nuevo a tu lado te vi en la edad del amor, extendí mi mano sobre tu manto para cubrir tu desnudez. Te comprometí con juramento, hice alianza contigo, te bañé, te limpié la sangre, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de marsop. Bueno, todo lo que hemos leído hasta ahora son imágenes preciosas de una creatividad increíble por parte del profeta. Algunos hablan de barroquismo, es decir, de un poco adornado todos sus poemas y todos sus discursos. El libro que se come es un poco para demostrar los lamentos, los gemidos, los ayes de dolor que viviría el pueblo de Israel. También la teología que expresa Ezequiel es la teología de que todo esto lo está sufriendo porque Dios lo ha permitido una gran crisis en el pueblo de Israel, pero luego ese pueblo será el que reconozca sus pecados, sus errores y vuelva de alguna forma a florecer. Apenas comienza un deje de lo que es el tema del Mesías, del mesianismo, no lo desarrolla, pero empieza un poco a hablar sobre el futuro Mesías. Lo importante de Ezequiel es que vive una crisis tremenda en su persona, crisis vocacional. Como ya hemos dicho, llamado a ser sacerdote o preparado para ser sacerdote, no lo puede cumplir, entonces Dios lo llama para profeta. Pero un profeta duro, un profeta con gestos, un profeta con terribles palabras, pero también un poeta y un hombre tan creativo que llamaba la atención de todos los que lo escuchaban. De hecho, predicaba en su propia casa, encerrado, y la gente iba a su casa para escucharle hablar. Hoy nosotros también tendríamos que entender que detrás de las crisis que muchas veces sufrimos, pueden haber grandes aprendizajes como el de Ezequiel, como el del pueblo de Israel. Y eso es lo importante, cuando tengamos crisis en nuestra vida, saber colocarnos, esto es una etapa de mi vida, esto no lo es todo, esto no siempre va a ser así. Va a haber un momento en que Dios manifestará su bondad y Dios volverá a ser restaurado. La gran teología de Ezequiel es que ante todas las naciones Dios volverá a ser restaurado en su nombre y en su poder. Así que aprendamos un poquito de esta teología de nuestro profeta Ezequiel. Ya no nos da tiempo para hablar un poco del Evangelio, pero qué interesante que en el Evangelio también se habla de una crisis, la crisis del matrimonio, que se resuelve a la manera de los hombres con el divorcio, pero que Jesús siempre tiene otra propuesta distinta, tratar de salvar el matrimonio lo más posible. Y luego también el tema del celibato que se presenta aquí también de una manera interesante. Que el Señor nos ayude entonces a superar nuestras crisis y a aprender los
aprendizajes, los mensajes que podemos vivir a través de ella. Amén. Amén. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria, dirijámonos a Cristo el Señor, no solo pidiendo por nuestras situaciones, sino por las de todo el mundo. Para que en el seno de la Iglesia se fomente una actitud más sencilla, humilde, autocrítica, como condición para un diálogo religioso fecundo y una comunión eficaz y duradera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa y los obispos hagan llegar a la humanidad la palabra de Dios con un lenguaje cercano y cordial, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la oración, el diálogo y la confianza en el seno de las familias fomenten hombres y mujeres íntegros, capaces de compromisos indisolubles, y aleje de ellos el peligro de vivir inmersos en el materialismo, la superficialidad y los antivalores que les ofrece nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros, que celebramos gozosamente la liturgia de la Cena del Señor, asumamos el compromiso de transmitir la buena noticia del Evangelio en nuestros propios ambientes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Edith Torres, familia Carmona Colón, esposo Sánchez, Carlos Abreu, Hayden Guerrero, Vidal Méndez hijo, Migdalia, Guillermo Rivera, Gertrudis Tula, Iris Lavoy, familia Maldonado Torres, Minerva Blanco, Elmín Figueroa, Lidia Santiago, enfermos de la parroquia Guadalupe, Carmen e Isabel Molina, Marixa Cruz Bravo, Aida Torres, Rafael Franco, Tere y Tito del Valle, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, en especial por el Padre Chao, diáconos, religiosos, religiosas, y por Alicia Medina Rivera y Rafael Medina Vera, Clara Irizarry Maldonado, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Bruno, Narda y Mindy Orange, Epifanio Rodríguez, Nelson Olmo, Iris Colón Ortiz, Tomasa Maldonado Fuentes, William Vargas, difuntos de la familia Maldonado Torres, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Miguelina Molina, Carlos Rivera Rodríguez, Andrés Mato Cid, Carmen González, Juan Severino y Gaby Soto, María Nieves, Carmen y David, Héctor Tirado, Héctor Muñoz, Héctor Polanco, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por los 51 de Antonio Restos Torres, de don Sinfredo Olmo, papá de Fray Olmo, por los 80 años de Víctor Figueroa Rodríguez y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Muchas bendiciones a mi papá, cumplió 90 años el lunes 8 de agosto, así que le deseamos muchos años más, esperamos que esté con nosotros muchos años más y con mucha salud. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, en el trabajo, por tu bondad, será tu pan, será tu cuerpo, pan y vino será tu cuerpo y sangre, memorial del sacrificio que nos salva. Transforma con tu gracia nuestra vida. Este vino, fruto de la vid, que tus manos nos regalan cada día. Por tu bondad, oh Señor, será tu sangre. Pan y vino serán tu cuerpo y sangre, memorial del sacrificio que nos salva. Acepta con ellos nuestra pequeñez y transforma con tu gracia nuestras vidas. Pan y vino serán tu cuerpo y sangre, memorial del sacrificio que nos salva. Acepta con ellos nuestra pequeñez y transforma con tu gracia nuestras vidas. Pan y vino serán tu cuerpo y sangre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con amor celebramos tu muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza guardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, diciendo sin cesar. Gloria, Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor, danos la paz, Señor. Este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar, te prometió que estarías al final y se quedó en la mesa en el altar. Aquí está
Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, a nuestros hermanos que han estado aquí presentes con nosotros hoy y a ustedes que nos ven por Teleoro o también por las diferentes redes sociales. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Excelso Dios, Maravilloso Rey, maravilloso Rey, grande y poderoso eres tú. Excelso Dios, maravilloso Rey, grande y poderoso eres tú. Hosana, 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 grande y poderoso eres tú. Hosana, Hosana, grande y poderoso eres tú. Excelso Dios, excelso Dios, maravilloso Rey, grande y poderoso eres tú. Excelso Dios, excelso Dios, maravilloso Rey, maravilloso Rey,